Jueces, capítulo 7, verso 8 al verso 9. Después ya pasamos a leer el verso 16 al 22. Dice así la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Verso 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con tea ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Amén. Bendito Padre celestial, Dios mío, hemos leído tu palabra, Señor amado. Se han iluminado los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que podamos entender, comprender y discernir todo lo que tú nos hables a través de tu bendita y gloriosa palabra. Se han guardado, Señor, todos nuestros corazones tu palabra, Señor amado, que no volverá vacía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tomen su asiento, mis hermanos. Hermanos amados, nosotros venimos viendo esta enseñanza desde el principio, cuando Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, que yo voy a estar contigo. Y vemos nosotros cómo el Señor en una oportunidad le dijo a Gedeón, porque le vio que era esforzado y valiente y que con él iba a salvar a su pueblo Israel. Y todo el pueblo de Israel fue delante de Jehová, y Jehová le dijo a Gedeón: son muchos, no sea que yo le entregue a sus enemigos en sus manos y ellos crean que fueron ellos y no me reconozcan a mí. Entonces Dios le dijo que le llevara a un lugar que le iba a probar al pueblo, aquellos que lamían el agua como los perros y aquellos que agarraban el agua allí con su mano y lo ponían en su boca. Y de todo eso que Dios llevó para poder probarlo quedaron 300. Y Dios le había dicho a Josué: al que yo te dijera que vaya contigo, va; al que no, no. Y estuvimos hablando también de eso, de lo que hace la voluntad de Dios, que en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, no hay amistad,
sino que lo que Dios dice es así. Entonces Dios le dijo, lo que yo diga que vaya contigo va, lo que digo que no, no vas a ir. Hizo así, obedeció el siervo de Dios a Jehová y llevó estos 300. Ahora, cuando ellos iban a ir a pelear contra sus enemigos, la palabra del Señor habla ahí en Jueces, capítulo 7, verso 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Dios le dijo, yo voy a salvar a Israel, te voy a usar a ti y a estos 300 hombres. 300 hombres contra esto que dicen que era como la arena que estaba a la orilla del mar en multitud, sus camellos como langosta, los millones que eran sus enemigos, solamente con 300. Para cualquiera que pensara humanamente es una locura. No se podría ni empezar siquiera. Pero Dios había elegido a estos 300 varones esforzados y valientes, varones que cuando Dios les tomó la prueba de cómo iban a beber el agua, la intención de sus corazones fueron pesadas por Dios, y Dios escogió a estos 300 hombres, y con estos 300 hombres que Dios había elegido iba a salvar a su pueblo, para que ellos pudieran ver que no eran por su fuerza, sino que era por la fuerza de Dios que ellos podían vencer a sus enemigos. Y allí Josué escogió a estos 300 varones con trompeta para que ellos pudieran ver el pueblo de Dios, que la victoria es de Dios. Y nosotros miramos con trompeta. Los otros estaban armados. Y estos varones con trompeta, ¿qué podían hacer? Tocar la trompeta. ¿Qué es lo que hicieron? Ni siquiera armas tenían. Pero sí los otros. Y dice que sus enemigos eran como langosta. Y la arena de la orilla del mar en multitud. Y lo de Gedeón solamente eran 300 hombres. Y miramos nosotros aquí, en este versículo 22 de este capítulo 7, y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó. Cuando tocaron la trompeta, ¿qué hizo Dios? Dice que mandó un espíritu al enemigo, que se mataran entre ellos. Ellos solamente tuvieron que tocar la trompeta. Tenían que obedecer a Dios. Es una locura. El apóstol Pablo dijo que el evangelio para lo que creemos es poder de Dios. Aleluya. Tocó la trompeta y Dios mandó un espíritu en el campamento de sus enemigos, y se mataban entre ellos, y que empezaban a correr y entre ellos se mataban. Lo que es cuando Dios manda, cuando Dios está en el asunto, no importa qué tan grande sean las situaciones. Nosotros sabemos que ya las situaciones que nosotros tenemos solamente es para lo que dice el Señor, para que nosotros podamos comprobar de que Él está en el asunto, para que nosotros podamos reconocer que si somos vencedores porque Él está en el asunto, que si tenemos algo es porque Él está en el asunto. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida, Él tiene el control de todo, para que siempre sea su nombre glorificado. Entonces nosotros nos vamos a encontrar como este pueblo, que solamente eran 300 y los otros muchos. Y podemos ver nosotros cuántas cosas quizá quisiéramos alcanzar o cosas.
en cuanto a los hijos, en cuanto a nosotros mismos, las cosas espirituales, y parece que nunca vamos a alcanzar. Y si fuera por nuestro medio, tampoco. Pero si Dios manda, si Dios está en el asunto, no importa qué tan grande sea o qué tan caro seas, Dios está ahí. Yo me da cuenta de esto que le comentaba del aire. Que Dios está en el asunto en todas las cosas. Esta semana también se jorobó el auto allí. Y cuando me dijo cuánto valía, otra vez. Uno vio, está medio con los precios siempre allá abajo, pero cuando te va a comprar los repuestos, lo que sea, tenés que vender un órgano. Dijera alguien. Pero cuando Dios está en el asunto, es maravilloso lo que Dios hace. Entonces todas esas cosas te impulsan. ¿Cómo no vas a ser agradecido a Dios? Porque no es por nuestra fuerza. Dios le había dicho a su siervo: pídeme lo que quieras y te daré las naciones. Cuando Dios se agrada de alguien, porque Dios se agradó de cada uno de nosotros, por eso nos llamó. Todo está en sus manos. Tiempo y ocasiones está en la mano de Él. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para gozarse, tiempo para entristecerse. Todo fue hecho por Dios y para Él, y a Él sea la gloria, aleluya. Para que de esa manera nosotros podamos sentirnos confiados. Como este varón Gedeón se sintió confiado con su Dios. Obedeció a su Dios, dejando de lado, podríamos decir, amistades que él podía haber tenido ahí en el ejército, y hubiera querido que también le acompañen a él en esa gran batalla. Pero Dios le dijo: al que yo escogiere que vaya contigo irá, al que yo dijere que no, no va. No siempre vamos a encontrar hermanos o personas obedientes a Dios. Vemos nosotros un caso, para darle un ejemplo, de Abraham. Y también era un siervo de Dios. Y Dios, cuando lo llamó, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra donde yo te voy a mostrar. No lleve a nadie. Y dice la Biblia que él se fue de su tierra y de su parentela, pero llevó a su sobrino Lot, cual le causó problemas, tal así que él tuvo que interceder por su sobrino. Dios no le habló a él por mucho tiempo, hasta que se apartó de su sobrino Lot, porque el plan y el propósito de Dios era para con él. Porque como Dios conoce todas las cosas de antemano, le quiso evitar ese problema, esa situación a él, pero como no obedeció estrictamente a la palabra del Señor, tuvo su consecuencia allí. Pero este Gedeón obedeció hasta donde nosotros podemos ver aquí a rajatabla lo que Dios le dijo. Y Dios, con estos 300 hombres, iba a libertad y libertó al pueblo de Israel. A pesar de que sus enemigos eran muchos en multitud, dice que sus enemigos eran como langosta y la arena de la orilla del mar en multitud. Sin embargo, Dios solamente tenía 300 hombres, porque la fuerza, el poder es de Dios. Todas las cosas que respira en este mundo la tiene el control el Señor. No es por nuestra fuerza que vamos a vencer, sino en la fuerza de Dios, y para nosotros es en la obediencia. Miramos un caso allí, actuando Dios a través de la obediencia y de la valentía de este varón. Primera de Samuel, que está un poquito más adelante. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45 al 47. Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 45 al verso 47, dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Allí estaba este varón, otro varón, Samuel, valiente, que no midió su fuerza. Sus enemigos eran grandes y poderosos, entrenado en armas. David no, pero tenía al Dios verdadero. Y le dijo: tú vienes a mí con jabalina, con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre está el poder. Por eso el Señor Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre comerán cosas mortíferas y nada te dañará. Pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Aleluya. En mi nombre. El nombre de Dios tiene poder. En las manos de un hijo de Dios, el nombre tiene poder. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré a los cuerpos de los filisteos y a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. ¡Qué seguridad! Como Gedeón, con 300, y los otros multitudes. Pero Dios le había llamado. Dios quería libertar a su pueblo. Lo mismo hace con nosotros. No importa qué cantidad seamos, Él es el que llama, Él es el que elige, Él es el que presenta la batalla. Aleluya. No importa qué tanto seamos, Él nos ha capacitado. Aleluya. Él es el que nos da todas las cosas que nosotros necesitamos, para que de esa manera nosotros siempre sepamos que si vencemos es por el Señor, que no es nuestro nombre, sino que es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Es mi nombre. Él dijo: sin mí nada pueden hacer, pero con Cristo todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Aleluya. Mirábamos nosotros otro ejemplo de varones valientes. Jueces, capítulo 15, un poquito más hacia adelante de estamos leyendo en Jueces, el capítulo 15, verso 14 al verso 17. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Aleluya. Otro varón que Dios había llamado, que mientras que obedecía la palabra de Dios, Dios estaba con él. Con una quijada de un asno fresco, mató a 1000 enemigos, a 1000 filisteos. Locura para los que no creen, pero para el que cree todo es posible. Meditamos nosotras cuántas cosas a veces parecen imposibles de alcanzar a nuestra propia fuerza,
hablando de las cosas espirituales. Porque cuando nosotros nos esforzamos las cosas espirituales, todas las demás cosas vendrán por añadidura, como dijo el Señor Jesús. Buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, aleluya. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de los cielos y su justicia, donde nos esforzamos y somos valientes para poder vivir esta vida, para enfrentar las situaciones que cada día viene adversa y nos enfrenta a nosotros, debemos de saber que somos varones y mujeres esforzados y valientes, que la situación no nos va a asustar, que pueden venir nuestros problemas, nuestros enemigos como multitudes, como langostas, como arena que está a la orilla del mar, pelearán contra ti, pero no te vencerán, aleluya. Qué tremendo espectáculo habrá sido aquel gran día cuando Dios hacía que sus enemigos se mataran entre ellos y su pueblo observando. Que la victoria era porque Dios estaba a su lado. Podían experimentar como cada uno de nosotros cuando estamos en situaciones como hacía nuestra hermana y parece que no encontrá salida, pero clama al justo y Dios lo oye y te libra de todas las angustias, aleluya. A veces manoteamos y parece que no encontramos nada por donde agarrarnos, pero ahí está mirando Dios. Y cuando ya no tenemos fuerza, ahí está la mano extendida de nuestro amado Señor, aleluya. Para que podamos ver que si no hubiera sido por su gracia, por su amor, no hubiéramos podido seguir hacia adelante. Si no hubiera sido por su amor y por su misericordia, estaríamos perdidos en el fango de este mundo como tanto. No podríamos llegar a su presencia si no hubiera sido por su gracia, por su misericordia. Entonces ahí donde nosotros, delante de nuestro amado Señor, nos sentimos inofensivos. Como aquel animalito que muchas veces tenemos, un animal pequeño como un perrito, y cuando le amagamos que le vas a dar un varillazo o algo allí porque hizo algo, se acuesta en el piso y te mira, se pone en sujeción. Así también nosotros delante de Dios nos ponemos en sujeción en sus manos, porque nada podemos hacer sin Él. Pero con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aleluya. Entonces eso es hermoso, eso es tremendo en estos tiempos, que las personas no tienen fuerza para poder seguir adelante, mucho menos para poder enfrentar las situaciones de trabajo, de enfermedades, diferentes situaciones, bajan los brazos y no pueden seguir y se abandonan, porque no encuentran aquella rama para agarrarse, aquella mano extendida para que le ayuden. Como contaba el otro día nuestra hermana Lili, de esa mujer que por causa de descubrir de tan joven de tener diabetes se abandonaba, estaba obesa y no quería seguir adelante a pesar de que tenía un niño o una niña para poder alentarse, pero no había aliento en su corazón porque podía ver su enfermedad, su problema, y no había una mano extendida para poder agarrarse. Porque en el mundo nadie te ayuda. Sin mí, dijo, nadie puede hacer nada. Pero en Cristo está la salida, para que nosotros podamos ver la diferencia de ser hijo de Dios, de estar en los planes, los propósitos de Dios, el cuidado que Dios tiene. Como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces esa seguridad que nosotros tenemos, por eso que Él siempre lo único que nos pide es ser esforzado y ser valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, y yo estaré contigo. No importa la cantidad que sea, no importa que tan grande sea el problema. Nosotros no tenemos problemas grandes, porque todos los problemas ya los venció Él. Por eso decimos y dice su palabra de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que las situaciones que vienen, para que simplemente nosotros es un ejercicio. ¿Vio cuando a veces uno empieza a hacer ejercicio? No sé,
empieza a salir a caminar y como nunca hizo ejercicio le duele las piernas, hace allí flexiones de brazos y cuando deja el otro día le duele todo. ¿Por qué? Porque le faltó ejercicio. Pero cuando empieza a ejercitarse, a caminar más, hace más flexiones de brazos, llega un momento que ya no le duele más, porque ya está allí haciendo ejercicio. Es la práctica. Entonces cuando vienen las situaciones son prácticas, para que nosotros podamos ver que necesitamos pasar en ese momento para poder estar nosotros practicando. ¿Para qué? Para que el gran día cuando reinemos con Cristo sepamos qué hacer con las naciones en la cual nosotros estaremos reinando si somos fieles hasta la muerte. Aleluya. La Biblia nos asegura y dice: aquellos que se sentaron en los tronos recibieron facultad para juzgar a las naciones con vara de hierro. Aleluya. Debemos de mirarnos en ese lugar. Una honra, honrado por Dios. Cambiar cosas sencillas, dejando de lado simplemente cosas que a Dios no le agrada, para poder llegar a ese lugar y poder tener esa facultad. La facultad, mientras tanto, está aquí en la tierra, donde nosotros nos vamos entrenando, donde Dios nos permite para que podamos desarrollar la paciencia, el amor, la misericordia, la templanza, todo lo que Dios dice. Estamos en la facultad del Señor. Aleluya. Cuando terminamos el último año, recibiremos la corona de justicia y nos sentaremos en los tronos para juzgar a la nación. Aleluya. No es una pérdida. El Evangelio no es una pérdida de tiempo. El Evangelio no es una inversión sin sentido. Viajar en colectivo, gastar nafta de su auto, levantarse temprano, esforzarse, no es en vano. Usted está haciendo tesoro en los cielos, donde el orín no corrompe, la polilla está haciendo tesoro en los cielos. Aleluya. A veces no se mira esas cosas y no nos esforzamos para hacer tantas cosas. Hacemos gastos, hacemos un montón de cosas que no tienen sentido, vanidades de las vanidades, y no invertimos en aquello que es eterno. Pero Dios nos va llevando en este camino de perfección, para que al oír su palabra, al ver, podamos hacer el clic y pensar y meditar. Como muchas veces nuestra mente, la mente humana, nos quiere engañar. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios para darnos cuenta. Un privilegio. ¿Cómo no amar a aquel que nos da la luz para descubrir a dónde está el engaño? Estos varones, esforzados y valientes. Allí en Efesios, en el capítulo 6, versículo 13. Mientras que usted busca allí, yo le voy a leer allí Jueces, en este capítulo 7, pero verso 6. Efesios capítulo 6, verso 13. Mientras que usted busca allí, yo primero de todo lo voy a leer Jueces capítulo 15, verso 14 al verso 17. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se envolvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y lo tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Efesios capítulo 6, versículo 13, dice así su palabra: estad pues firme,
ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Amén. Hermanos amados, nosotros miramos y vemos cómo Dios le había dado la victoria a Gedeón con estos 300 hombres que Dios escogió. Y en este capítulo 7, verso 21 de Jueces dice: y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Se estuvieron, ¿qué dice? Firmes. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Nosotros estamos firmes. Es eso lo que Dios nos pide a nosotros, que estemos firmes. Ellos estuvieron firmes y cada uno en su puesto. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un puesto. No abandonemos nuestro puesto. Estemos firmes. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias, Señor, una vez más por esta tu palabra, en la cual, Señor amado, con estos 300 hombres tú le diste la victoria a tu pueblo. A ti no te interesa la cantidad, porque el poder lo tienes tú, Señor. Pero ellos estuvieron firmes, cada uno en su lugar, obedeciendo a tu palabra. Lo mismo nosotros. Estamos firmes, cada uno en nuestro puesto. No queremos darle nuestro puesto a otro. Señor, cuenta con nosotros para nosotros permanecer firmes en este puesto que tú nos has dado, hasta que tú, Señor, tenga otra orden diferente. Mientras tanto, ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes y no movernos de nuestro puesto. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y adoramos al Señor. Los justos alabarán tu nombre, Señor del cielo, de la tierra, de mi vida. ¿Qué sería sin ti? Los justos alabarán tu nombre, Señor del cielo.
gloria y a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos amados, damos gracias al Señor por su grande amor y por su misericordia. Así que así como el Señor sacó adelante a su pueblo venciendo con estos 300, Dios también lo está haciendo con cada uno de nosotros. Así que vamos a estar orando antes de despedirnos. Le traigo a memoria el día domingo, Dios mediante, tendremos nuestro culto con Santa Cena, donde, si Dios así lo permite, estará con nosotros también nuestro hermano, el pastor anciano. Así que vamos a estar orando para despedirnos. Amén. Bendito Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos de haber llegado delante de tu presencia, y te rogamos, Señor, que tú estés guardando nuestra salida, nuestro regreso a nuestro hogar. Guárdanos de todo peligro, de todo accidente, de todo ladrón, de todo hombre malo, hasta que tú nos vuelvas a convocar. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén, y nos despedimos.